Vamos a estudiar la Revolución Rusa, que se da en un gran imperio, como podéis ver en el mapa, que cuenta con más de 120 millones de habitantes, que está dirigida por un zar o monarca absoluto, en este caso se llama Nicolás II. La revolución es comunista, basada en las ideas de Carlos Marx, y dirigidas por Lenin, que será el principal dirigente de la revolución. Hay varios partidos que intervienen en la oposición al zar, es decir, a su sistema autocrático o zarista. El primero de ellos y más importante será el Partido Socialdemócrata Marxista Ruso, que es dirigido por Lenin y se divide en dos ramas. Los bolcheviques o mayoritarios, que son radicales y que quieren pasar directamente del zarismo a la revolución comunista. Y los mencheviques, que son minoritarios y son más moderados porque quieren una fase intermedia de revolución liberal. Luego tenemos el segundo partido, que es el Partido Liberal, dirigido por la burguesía o Partido Kadez. Y el último partido, el Socialista Revolucionario de Kerensky, que quiere pues una especie de sociedad colectiva de campesinos. Bueno, la revolución se va a hacer contra la Rusia zarista. A nivel político se trata de una monarquía absoluta, donde el zar Nicolás II tiene todo el poder. Hay un parlamento o Duma, pero que no se convoca. A nivel económico se caracteriza por una economía rural, agraria, con una escasa industria, sobre todo en la parte occidental, y en manos de capital extranjero, principalmente francés. Y por lo tanto la sociedad de la época zarista se basa en una multitud de campesinos que viven en los latifundios de los señores feudales, de la aristocracia, aunque se ha abolido la servidumbre en 1861. Muy escasa burguesía y un proletariado industrial también muy escaso, pero muy politizado, que dirigirá la revolución. Bueno, la revolución de 1905 es el antecedente a la del 17, es una revolución en demanda de reformas políticas y laborales. Es una revolución pacífica que se produjo en 1905 frente al Palacio del Zar Nicolás II en invierno. El zar no se le ocurre otra cosa que mandar disparar a las tropas y esto provoca muchísimos muertos y que la nieve del patio se teñirá de sangre. Por eso este episodio se le llama Domingo Sangriento. El zar, después de este episodio, pues dijo que iba a hacer algunas reformas, realmente no hizo prácticamente nada, pero sí que fue importante porque se organizaron los soviets o asambleas de obreros, campesinos y soldados para la futura revolución del 17. Bueno, pasamos al año 1917 y concretamente en este año se van a producir dos revoluciones. La primera en febrero, que será una revolución liberal burguesa que acabará con el zarismo y establecerá una república parlamentaria. Y la segunda en octubre, que será una revolución comunista y que establecerá una dictadura del proletariado. Bueno, vamos a comenzar a estudiar la revolución de febrero de 1917. Las causas de la revolución son bastante sencillas. Por un lado, la crisis económica, porque Rusia está en el bando de los aliados de la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial. Tiene 14 soldados que están movilizados y todo lo que se produce va para el frente, es decir, para los soldados. Luego una crisis militar porque las tropas del zar están mal alimentadas y además pues a veces no cobran y los dirigentes son bastante incompetentes. Y luego una crisis de Estado porque la monarquía zarista pues evidentemente queda bastante atrasada con el resto de Europa occidental y no quiere aplicar reformas. De esta manera se inicia una huelga, ¿vale? Las mujeres también se suman a la huelga y en general todos los obreros industriales con el lema de pan y paz. De tal manera que dirigidos por los soviets de soldados, obreros y campesinos. El día 27 de febrero se constituye un gobierno provisional presidido por Kerensky y entonces Nicolás II decide abdicar el 3 de marzo y se establece un gobierno provisional que establece una república parlamentaria, de tal manera que es el triunfo de la burguesía, un estado democrático. Por otro lado, seguirá este gobierno provisional, es el que tiene el poder, pero los soviets empiezan a organizarse a la vuelta de Lenin del exilio y entonces resulta que empiezan a tener mayoría bolchevique.
de tal manera que decide Lenin que es el momento de hacer la revolución, de abandonar el Estado democrático, burgués, y pasar a una revolución comunista. Y por lo tanto se produce el asalto al Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, el 25 de octubre del 17. Y se produce la Revolución de Octubre, la Revolución Comunista, en la que son detenidos todos los representantes del gobierno provisional, y por primera vez se establece un gobierno comunista, es decir, un sistema de dictadura del proletariado. Vale. ¿Qué van a hacer? Pues evidentemente van a establecer en el Congreso de los Soviets que el Soviet Supremo tiene el poder de hacer las leyes, es decir, el poder legislativo, y en él solo participará el PERKUS o Partido Comunista de la Unión Soviética. Luego se crea un gobierno que se llama Consejo de Comisarios del Pueblo, dirigido por Lenin y entre el que intervienen también Stalin y Trotsky, y con esto comienzan a dirigir el país. ¿Cómo se destruye el edificio zarista y se construye un edificio comunista? Pues van a tomar una serie de medidas, como por ejemplo, la propiedad de la tierra, los grandes latifundios son nacionalizados. Además, lo primero que se hace es firmar la paz con Alemania, con el Tratado de Brest-Litov, en el que se pierden una serie de territorios. Las empresas y la banca serán también nacionalizadas, sobre todo las empresas de más de 5 obreros, y se establece el derecho de autodeterminación de todos los estados que componen, o repúblicas que componen, el Imperio ruso. Esto nunca se llevará a la práctica. Como no están de acuerdo, por un lado están los que están a favor del Estado democrático y por otro los que están a favor del Estado comunista, pues estalla una guerra civil entre el Ejército Rojo, dirigido por Trotsky, es decir, comunista, y el Ejército Blanco, con el apoyo de Europa, que al final, evidentemente, pierde la guerra y se establece el sistema comunista. En este sistema comunista, durante el tiempo que dura la guerra civil, es decir, desde el año 18 hasta el año 21, se establece el comunismo de guerra. Se trata de que todo lo que se produzca irá para abastecer a los soldados de la guerra civil, al Ejército Rojo. Y además, por miedo, a la presión del Ejército Blanco, los bolcheviques comunistas ejecutan al zar y a su familia, Nicolás II. Cuando acaba la guerra civil, en el 21, para ganar adeptos a la revolución comunista, el gobierno de Lenin decide poner una nueva política económica, la NEP, del 21 al 24, en el año en que Lenin fallece, y un poco más tarde será sustituido por Stalin. Bueno, pues durante este periodo de NEP o nueva política económica se permite un poco más la propiedad privada, por ejemplo, los kulaks o campesinos, para ganar adeptos a la revolución comunista. Por otro lado, en el año 22, se establece la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tenemos la Gran República Rusa, que la tenéis aquí de color amarillo, ¿vale? Y luego tenemos otras repúblicas, por ejemplo, las repúblicas eslavas, como Bielorrusia y Ucrania. Luego tenemos otras, como por ejemplo las del Cáucaso, como Armenia, Georgia y Azerbaiyán, y luego las musulmanas.